7:32, continuamos con más en Sonora Noticias AM. Resulta que México podría solicitar a Estados Unidos recursos incautados a El Mayo Zambada. Fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien no descartó el día de ayer que su gobierno haga esta solicitud de recursos que Estados Unidos pudiera incautar al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada con el objetivo de que sean devueltos para el beneficio de la gente. Es el tema que vamos a abordar esta mañana con David Saucedo, especialista en seguridad pública, a quien por cierto ya tenemos en la línea telefónica. David, buen día, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nidia? Qué gusto verte, Tina Victoria, a tus órdenes. ¿Qué te parece esto que declaró la presidenta de México? ¿Es posible que ocurra esto? Que México pueda hacer la solicitud, pero que Estados Unidos acceda a devolverlos a México, ¿se podría? Es posible, pero improbable. A Desde ver, hace tiempo el cuéntanos. gobierno, sí, desde hace tiempo el gobierno mexicano ha solicitado que recursos incautados a los narcos por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puedan ser enviados hacia México para distintos programas de prevención de adicciones, para de rehabilitación de zonas en donde ha habido afectación en la infraestructura por las guerras de cárteles, o incluso para pagar las pensiones de elementos de seguridad pública, becas y pensiones para las viudas de elementos que han fallecido lamentablemente en estas guerras de cárteles. Sin embargo, en ningún caso ha habido una respuesta positiva por parte del gobierno norteamericano. Ellos consideran que la labor de investigación, en su caso detección de recursos de procedencia ilícita, el congelamiento de cuentas bancarias, la confiscación de bienes, opera en su favor en virtud de que se trata de una labor de inteligencia realizada por ellos y por la afectación que se genera en territorio norteamericano. Esta multa de $1.500 millones que se le pretende imponer al Mayo Zambada, tengo entendido, es apenas una fracción muy pequeña de la riqueza que ha acumulado en las últimas décadas el Mayo Zambada. En México, por el contrario, no tiene este esquema como tal de reparación de daño hacia las víctimas. Ujú. Recientemente se está instaurando un procedimiento similar, pero no ha habido históricamente tampoco una sanción económica en contra de narcotraficantes de alto perfil. Oye, David, ¿y qué ocurre? A ver, ¿quién se queda entonces con estos recursos incautados? ¿Qué hacen con ellos? ¿A dónde van a parar? Bueno, normalmente se integran al Departamento del Tesoro, a los fondos, se Ujú. presupuestan para distintas acciones, no necesariamente para el combate a la inseguridad, al narcotráfico, debido al perfil altamente mediático de Donald Trump. Seguramente un porcentaje importante de estos fondos se canalizarían incluso en contra, pero para combatir a los grupos de narcotráfico en los Estados Unidos, pero será un proceso largo. El Ujú. Mayo Zambada sí se comprometió a la entrega de estos recursos. Entiendo que será de manera paulatina. Poco a Ujú. poco irán haciéndose las transferencias, extinción de bienes. Seguramente también hay activos físicos, no necesariamente todo este dinero, eh, para que finalmente el Departamento de Tesoro pueda tener estos recursos a disponibilidad. Ujú. Ahora, México, bueno, ya nos comentabas para qué planeaba México usar o para qué quisiera pues tener estos recursos México. Pero si quisiera la presidenta Claudia Sheinbaum sentar un precedente, ¿qué argumentos podría o debería presentar para que puedan, para pedir pues esta devolución de recursos? No creo que haya ninguno. Desde hace Ninguno, de plano. tiempo al gobierno de México se le ha hecho la Híjole. misma observación. Muchos narcotraficantes de alto perfil han estado en custodia en cárceles mexicanas, pero en ningún caso el gobierno mexicano ha procedido para la implantación de sus fortunas. Entonces es un poco complicado que el gobierno de México le exija al gobierno norteamericano algo que el gobierno mexicano no hace en su propio territorio. El Chapo Guzmán estuvo preso en 2 ocasiones en una prisión de alta seguridad en México. En ninguna de las 2 ocasiones el Chapo Guzmán fue sometido a un proceso análogo de incautación de su fortuna. Ujú. Sabemos que dio sobornos muy importantes a autoridades en México. Y tan lo sabemos que uno de los subdirectores del penal de alta seguridad, el penal de Atitlán, Damaso López, después se convirtió en alto jefe criminal. Me parece que en este caso en particular no hay manera de que el gobierno de México pueda alegar que parte de ese recurso le pertenece al país, puesto que México no hace lo mismo cuando
tienen narcotraficantes en su sistema penitenciario. Ujú. ¿Cómo van creando? Porque a mí me impresiona la cantidad de recursos, de dinero, pues, que van generando estos capos de la droga. Y cuando se habla, por ejemplo, de las sanciones que podría imponer Estados Unidos y que nos decías tú, es que es una mínima parte comparado con todo el dinero que tienen. ¿Cómo se va generando toda esta riqueza que de entrada, pues, entendemos es ilícita, ¿no? Bueno, evidentemente es el margen de ganancia que da la actividad de Ujú, producción, transporte, comercialización, venta de drogas ilícitas. La Secretaría de la Defensa hizo hace ya un par de años, si no me equivoco, un cuadro comparativo de las ganancias que le genera al narcotráfico por producir y comercializar marihuana, cocaína, metanfetamina, fentanilo, de todas las drogas que hay disponibles en el mercado. La del fentanilo es la droga más rentable, ujú, proporciona una margen de ganancia del 2000% más o menos, en un tiempo muy corto, de apenas unos 2 o 3 meses. ujú. Entonces, con una inversión realmente modesta, los narcotraficantes que cuentan con infraestructura, la red de distribución, los contactos con las autoridades a ambos lados de la frontera, pueden rápidamente amasar fortunas inconmensurables. Ujú. ¿Qué podría hacer México o qué debe hacer México de este lado de la frontera antes de que se extraditen a estos capos o cómo pudiera entonces sí poder hacerse de estos recursos, pero sin necesidad de que pase antes pues el tema a Estados Unidos? Nunca se lo ha planteado. En realidad Ujú, lo que han hecho es la detención de narcotraficantes, eh, su internamiento en los centros federales de adaptación social. Eh, Incluso las propias autoridades penitenciarias del Poder Judicial se han beneficiado de los sobornos de alto monto que los narcotraficantes les aportan para tener vida de lujo al interior de las prisiones. Entonces, no hay en México ninguna presión, ningún interés por parte de las autoridades de imponer penas económicas a los narcotraficantes, porque las autoridades en materia de seguridad pública, procuración de justicia y las autoridades del sistema penitenciario saben que se van a beneficiar por los sobornos que los narcotraficantes van salpicando para evitar la extradición, para tener ciertas condiciones carcelarias de ensueño, de comodidad, para evitar la imposición de ciertas penas de cárcel, para que no les sean incautados bienes. Entonces, nuestro sistema de procuración de justicia, seguridad pública y penitenciario, al ser tan corrupto, se beneficia extorsionando a los narcotraficantes y no incautándoles sus fortunas, porque al final parte de esa fortuna llega a los bolsillos de los funcionarios. Ok, bueno, está interesante este análisis. Sin embargo, vemos que también tenemos el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿No es suficiente? ¿Qué papel jugaría o no tendría nada que ver en esto? Si buscáramos mecanismos Ajá, para tratar de realizar esta tarea, bueno, sí hay algunos. El SAT ya realiza algunas incautaciones de vehículos, claro. de propiedades y se ponen a subasta. Después el SAT los entrega al instituto para devolverle al pueblo robado, en donde en teoría tendrían que estarse sometiendo también a subasta algunas propiedades, vehículos, y ya se ha hecho en el pasado. Existen por ahí algunas propiedades de narcotraficantes incautadas, narcotraficantes venidos a menos, y que ha sido muy difícil su comercialización, Mm, justamente porque son bienes que pertenecieron a narcotraficantes de alto perfil y que provoca un poco de temor para muchos postulantes adquirirlos. Ya ujú, existen estos mecanismos, pero el porcentaje es muy pequeño. No ujú, hay como tal una sanción. En México no hay un esquema de sanción económica a los narcotraficantes ni de reparación integral de daño a las víctimas. De ahí mm. que los mecanismos que había que tener para tal efecto están por construirse. Entonces tendría que generarse todo esto, ¿no? Tendría que a lo mejor legislarse todo esto primero. Sí, tendría que actualizarse el marco legal. Ujú, Sí existe en teoría por ahí algunas disposiciones, alguna normativa, pero bien. está en desuso, realmente no se aplica, porque te reitero, no es del interés de las autoridades de seguridad pública ni de Ujú, Procuración de Justicia imponer sanciones económicas. Ellos se benefician de este esquema lateral de sobornos que los narcotraficantes de alto nivel les van dando a los funcionarios desde el
el carcelero que le puede llevar en la reja hasta el juez y magistrado que emite una sentencia, todos se van beneficiando de los esquemas de sobornos que les aplican a los narcotraficantes. Muy interesante este análisis y esta reflexión, David. Como siempre, un gusto tenerte por acá en Sonora Noticias AM. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Muchas gracias en Facebook, TikTok y X, así con mi nombre, David Saucedo. Perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo. Feliz jueves. Igualmente, saludos. David Saucedo, especialista en seguridad pública, dice David, es muy improbable que Estados Unidos acceda a esta petición de México de que estos recursos incautados a El Mayo Zambada pasen a México para que a su vez México los regrese y con ellos beneficie a la gente.